Latina Cincinnati, historias de mujeres inspiradoras. No importa de dónde somos ni cómo estamos aquí, lo que importa es cómo tú haces la diferencia. Una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Latina Cincinnati, historia de mujeres que inspiran. Y hoy queremos utilizar el espacio pleno diciembre para poder presentarles a esta persona que, a mi modo de ver, quiero rendirle tributo a través de nuestro podcast Hecho de Mujeres por su amplia trayectoria de más de 2 décadas, 20 años de servicio a la música. Ella es compositora, intérprete. La música ha estado siempre acompañándola en su vida, tan es así que viene de una familia distinguida, tiene una licenciatura en música, composición y jazz, y también ha recibido reconocimientos de múltiples, lo vamos a hablar durante el podcast, pero es un honor y es un privilegio y es un tributo que este año 2025 de Latina Cincinnati, que ha invitado a tantas mujeres hermosas, nos haya aceptado la invitación la maestra, a mi forma de ver, Sonia Morales. Sonia, bienvenida a Latina Cincinnati. Muchísimas gracias por la invitación y muy agradecida de poder estar aquí y conversar contigo y compartir mi historia con nuestra audiencia en Cincinnati. Claro que sí, Sonia, desde lleva muchos años en nuestra área y ella, aparte de todo esto que yo les he contado, ella participa en un grupo de música latina y es maestra, pero ella desde su natal Puerto Rico, con esa educación de músicos distinguidos que trae de su país, ha hecho toda una carrera con unos reconocimientos increíbles. En el 2016 ella recibió el premio Herman Hudson Alumnus Award, otorgado por el Instituto de Artes Afroamericanas de la Universidad de Indiana, por su excelencia como educadora, intérprete y compositora. Y yo sé que antes de eso y de allá para acá vienen más cosas, pero dejemos que sea Sonia la que nos cuente su historia. ¿Quién es la maestra Sonia Morales? Bueno, pues yo soy miembro de una familia numerosa, tengo 5 hermanos músicos, todos son varones, yo soy la única niña de mi casa y mi papá y mi mamá eran ambos amantes de la música. Y mi papá tocaba la guitarra así de oído, como hacemos en Puerto Rico, de parranda y todo eso. Y mi papá también escribía canciones. Así que desde muy pequeñitos nosotros nos uníamos y mi papá tocaba canciones de compositores como Rafael Hernández, Pedro Flores, los boleros de la época. A él le encantaba la música de tríos. Y mi mamá era terapista ocupacional con el Hospital de Veteranos. Mi papá era el menor de una familia numerosa, así que la mayoría de sus amigos, cuando ya nosotros éramos niños, eran personas ya ancianas. Así que para nosotros el tocar la música, cuando nos reuníamos y tocábamos con mi papá, era una oportunidad de tener un momento de comunidad, de dar un servicio, de ir a las personas que estaban encamadas y tocarle música para que se alegraran. El Día de los Padres, nosotros siempre íbamos al hospital donde mi mamá trabajaba para tocarle a los veteranos, a los pacientes. Íbamos también a las fiestas de Navidad. O sea que la música era como, ay, vamos a tocarle a tal persona que esté enferma para que se alegre. Y allá íbamos mi papá y nos ponían los mayores, a nosotros 4, íbamos a tocarle. En la medida que seguimos creciendo, tuvimos la oportunidad de ir a la Escuela Libre de Música de San Juan, que es una escuela de bellas artes. Sí, y ahí pues tuvimos la oportunidad de estudiar música seriamente, ya aprender las escalas oficialmente, aprender de los músicos como Bach y Beethoven, y yo aprendí a tocar el violín, y mis hermanos tocaban diferentes instrumentos, violín, el piano, el trombón, el cello, el clarinete, la percusión, todos esos instrumentos. Pero lo bonito de nuestra formación fue que la música era una manera de hacer comunidad. Y era el momento de pasarlo junto con la familia y celebrar. Siempre había
en nuestro hogar una oportunidad para hacer música. Y en la medida que terminamos la escuela superior, yo estudié un año en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y en la universidad. Y luego me fui a estudiar a la ciudad de Boston, estudié en Berklee College of Music. Y ahí pues ya empecé a estudiar más formalmente, a aprender sobre cómo hacer arreglos. Pero antes de eso, en toda mi escuela intermedia y superior, yo tuve la oportunidad también de tocar en la iglesia y ahí componía y experimentaba con las voces, hacía arreglos corales. Y mi hermano mayor, que también es compositor y tremendo pianista, pues hacía también nos ayudaba haciendo arreglos e invitábamos a nuestros compañeros de la escuela que vinieran a tocar en las producciones. Aquello era una cosa fabulosa, porque era todo creado por los mismos jóvenes de la iglesia y era un taller increíble. Y de ahí salieron muchísimos músicos profesionales hoy en día. Así ¿Cómo que, cuál? Cuéntanos como cuál. bueno, entre ellos está Diana Sáez, que fue la directora. Ella es directora de coro y la directora del programa coral de Towson University, y ha dirigido coros por toda la nación y en Sudamérica, porque va como artista invitada. Está Iris Martínez, que fue vocalista con artistas como Sophie, Ernita Nazario, Lucecita Benítez, muchísimos artistas. Y hoy en día es profesora en la Escuela Libre de Música de Humacao y todavía sigue haciendo coro para diferentes artistas, tan reciente como este fin de semana pasado, o recientemente estuvo con artistas, estuvo con Ernita Nazario, y así muchísimos artistas. Está mi hermano, obviamente, mi hermano Mariano, que es compositor y fue pianista con muchísimas orquestas, tocó violín hasta en una producción con Marc Anthony, tocó piano con Luis Enrique, tocó arreglista de muchísimos músicos, grabando también para el Gran Combo de Puerto Rico, y es tremendo pianista y arreglista y compositor, y compuso un concierto recientemente para Néstor Torres. Mi hermano Jaime, que es trombonista, profesor de la universidad en Miami University aquí en Ohio. También es director de orquesta de la Central Ohio Symphony y ha hecho muchísimas presentaciones como trombonista solista en los festivales de trombones internacionales. Mi hermano Rolando, que es el percusionista, el número 4 de la familia, y él es percusionista principal y asistente director del Lion King Show en Broadway. Y en adición a eso, ha sido profesor de percusión en Curtis Conservatory, en Temple University y en diferentes otras universidades del área. Entonces, obviamente, los dos más pequeños, pues tenemos a Ricardo. Ricardo es, que me da gracia porque todo el mundo lo conoce a él como un clarinetista excelente, pero cuando era chiquito con nosotros lo que hacía era que tocaba el bongo. Y él es el principal clarinetista de la Philadelphia Orchestra, y antes de tener esa posición fue el clarinetista más joven en la historia de la Metropolitan Opera en tener una posición fija en la orquesta. Tremenda familia de músicos, Sonia. Él anda por todas partes del mundo. ¿Y cómo es esa llegada aquí a Cincinnati? Pero sobre todo, cómo componer música latina, en donde encuentran la inspiración, la voz, los sonidos, los ritmos. Nosotros podemos ver a un grupo, digamos un jueves, nosotros que nos gusta ir, en el Fountain Square está la salsa y podemos ver músicos. Sé que hay músicos que se preparan, que aprenden a leer una partitura y que encuentran en la música no solo la sensibilidad del sonido al escuchar un tambor, una flauta, un clarinete. Ahorita en noviembre tuvimos invitada también a una clarinetista y saxofonista que lleva una trayectoria larga desde pequeña, así que la música nos sigue llamando y en Navidad
¿Cómo es esto? ¿De dónde nace la esencia como compositora y para poder interpretar todo esto? Bueno, mi papá, como te estaba mencionando originalmente, siempre nos estaba cantando canciones, tocaba la guitarra y nos reuníamos todos. Y yo recuerdo cuando nació uno de mis hermanos, que como te mencioné, tengo 5, mi hermano Ricardo, pues yo quería tener una hermanita porque ya, bueno, ya yo tenía 10 años y entonces, pues obviamente, pues mi mamá me, me permitió a mí yo poderme hacer cargo del niño, yo era la otra mamá. Y entonces, tratando de dormir al niño, pues entonces empecé a escribir canciones. Eh, y lo mismo sucedió cuando nació mi hermano más pequeño, que se llama Jesús, y él es chelista. Y, y bueno, ¿qué te puedo decir? Desde esa época ya yo entonces entré a la Escuela Libre de Música, pues ya yo tenía 10 y 11 años cuando ellos nacieron y entré a la escuela intermedia y a la vez empecé en el grupo de jóvenes de la iglesia y ese fue mi taller. Em, a mí me encanta la poesía, me encanta el arte dramático y tenía una compañera que escribía poesía y entonces yo le ponía la música y eran parte de las piezas que producíamos y cantábamos. Y, y por esa razón, eso me encantaba el poder tener ese espacio de esa conexión bien interna, de uno expresar los sentimientos y de una manera que no lo tengo que hacer con las palabras, sino que la música llega a quienes la escuchan. Y entonces por eso entré al conservatorio, aunque no estaba decidida si iba a estudiar eso o medicina, que iba a hacer también. Y luego me fui a estudiar a Berkeley y allí aprendí sobre las mejores técnicas de cómo arreglar la música, pero como que todavía me gustaba más la música clásica, como que no la podía dejar. Y eventualmente fui a hacer una maestría en la Universidad de Indiana y nuevamente hice una maestría doble, en tanto con todo lo que implica escribir música clásica y a su vez estudiando música popular o jazz con el tremendo educador que fue David Baker, que fue uno de los educadores de jazz más importantes de Estados Unidos. Y en ese proceso, pues, surgió mi voz. Y pues, que no importa si yo estoy pensando en la música clásica, siempre estoy todavía escuchando las sonoridades de donde yo vengo. Y las sonoridades de todo un lenguaje musical que ha sido parte de mi formación. Y de hecho, eso fue ha sido un debate entre los musicólogos y los críticos de arte y de la música, porque hubo una época, gracias a Dios ya no es tan inflexible, pero hubo una época donde los críticos de la música contemporánea querían ver a los compositores única y exclusivamente que tocaran música europea. Y pues tal vez mi música no era tan europea. Y es que no lo iba a hacer nunca, de todas maneras. Nunca. Porque los aires, porque siempre lo latino sale. ¿Sí? Exacto. Y esas composiciones, las composiciones latinas, y de eso, pues tú eres más experta que yo, tienen sabor, tienen ritmo, tienen armonías, y esas composiciones que Sonia Morales, la maestra Sonia Morales, hace, están fijadas en que en el folclore, o quizás están fijadas en el amor o en la situación del país. ¿Cómo es una composición de Sonia? Eso depende muchas veces del propósito de la pieza. Por ejemplo, mi hermano que tiene un cuarteto, por ejemplo, tiene un cuarteto, él toca cello en el cuarteto Dalí. Y ellos querían que yo les compusiera una pieza que fuera para el cuarteto y una orquesta sinfónica o una orquesta de cuerda, porque ellos tenían ya una presentación programada
con la Annapolis Symphony. Ellos querían hacer eso, con Lumos, perdóname, con la Lumos Symphony. Y entonces, cuando yo empiezo a escribir, me doy cuenta, esto es un cuarteto de música clásica, pero básicamente la mayoría de sus integrantes son latinos. Y ellos son un cuarteto que se especializa precisamente en tocar música de compositores latinoamericanos, música popular también, pero sobre todo todos los cuartetos de Beethoven y toda la música, digamos, clásica que se ha escrito para ese tipo de instrumentación. Así que una vez yo empiezo a escribir para ellos, pues vienen a mi mente diferentes sonoridades, porque yo quiero que ellos utilicen toda esa técnica clásica que ellos tienen, pero yo no puedo dejar de pensar de dónde ellos vienen ni de dónde vengo yo. Así que en el proceso yo voy escribiendo y voy escribiendo sus escalas y voy escribiendo sus notas, pero aquí detrás de mi cabeza yo estoy escuchando unos ritmos y eso es lo que entonces viene a ser parte de la composición, al punto que ya no es cuarteto de cuerdas y orquesta de cuerdas, sino es cuarteto de cuerdas con percusión, y en este caso percusión latina, porque tiene que tocar conga, y tiene que tocar el bongo, y tiene que tocar el güiro, así que es una cosa totalmente diferente. Y entonces la orquesta clásica acompañándolos. Yo hago una pregunta, ahora hablando de esos ritmos. Uno va a un concierto en un auditorio hermoso y va todo preparado a escuchar un concierto con diferentes instrumentos, y cuando de pronto sale esa explosión de música latina, ¿cuál es la reacción de las personas que están en esos conciertos? ¿Necesariamente siguen escuchando o alguno se parará y inevitablemente el cuerpo, los que tenemos el ritmo en la sangre, el cuerpo tiene vida propia? ¿Sí ha pasado eso? Sí, ha pasado bastantes veces. Pero lo interesante del caso, yo te podría decir que para mí ha sido importante el hecho de que yo haya podido tener esa conexión con muchas personas en la audiencia, pero también es una oportunidad de uno educar a los músicos de la orquesta y crear puentes que unan a nuestras comunidades. Porque ahora mismo, o sea, yo llevo viviendo en Cincinnati 21 años y yo creo que en esos 21 años, los primeros años estuve trabajando, solamente enseñando. De vez en cuando componía algunas cosas, pero compuse una pieza para la Dayton Philharmonic, para la Central Ohio Symphony, para la Claremont Philharmonic. También escribí para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Pero la Orquesta Sinfónica de Cincinnati me comisionó una obra originalmente para un grupo de estudiantes minoritarios. Ellos tienen un programa educativo y estos niños iban a tocar junto con la Orquesta Sinfónica en un concierto que ellos hacen todos los años, que es multicultural y traen artistas. Casi siempre lo hacen con la Cincinnati Pops. Y yo escribo una pieza y yo no sé por qué, pero como es para los estudiantes, yo quería que ellos se energizaran. Y dos de los estudiantes de la orquesta eran de origen latino. Y así que yo le puse su solito, y entonces ellos iban a tocar. La directora era venezolana, yo le metí un joropo y le metí también a la pieza unos ritmos así como un jarabe tapatío y también como un son cubano. Y a los muchachos se maravillaron con la pieza. Pero también los adultos que estaban escuchando la música, que estaban sentados en la orquesta detrás, y la audiencia, al punto que después los directivos de la orquesta me hacen el acercamiento: ¿podrías escribirle una pieza así a la orquesta, no a un conjunto, a la orquesta? Y entonces tuve la oportunidad de escribir una pieza. Ellos tenían un programa educativo para los niños de primero a tercer grado, y ellos le estaban enseñando sobre lo que era
el Beethoven había escrito la Quinta Sinfonía y cómo diferentes compositores a través de las épocas inspiraban a otros compositores. Y entonces yo dije, bueno, pues yo me voy a imaginar que si tengo que usar el ta, 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 tan, ay, pero como si yo estuviera en un crucero en el Caribe y allí le metí una cumbia y después un reggaetón y todo. Y a los niños que estaban en la audiencia, ellos estaban eufóricos, porque era como tú escuchar la orquesta tocando en un contexto totalmente diferente. Y para mí como compositora también, muy importante, porque traer nuestra cultura a un escenario que por tantos siglos ha sido dominado por otras culturas europeas, que se nos abran esos espacios. Yo me siento súper agradecida por tener esa oportunidad, pero sobre todo con una responsabilidad enorme, porque yo siento, yo estoy abriendo espacios pues para las generaciones que vienen. Y al mismo tiempo, Cincinnati, yo llevo viviendo aquí 21 años. No sé cuántos años llevas tú, pero nosotros tenemos una comunidad inmensa de latinoamericanos aquí. Una comunidad inmigrante que, a pesar de que somos de diferentes países latinoamericanos, cuando nosotros nos unimos y escuchamos algo que nos recuerde nuestra cultura, nos hace sentir bienvenidos y empoderados. Y empoderados. Y yo creo que A propósito de eso que estás diciendo, Sonia, discúlpame, en el área de Cincinnati, por esa cantidad de gente que está unida en el área de diferentes países, hay músicos destacados. Tú nos puedes nombrar músicos destacados que se destaquen tocando el piano, que se destaquen, pero es que la música es un estudio, requiere de aprender acordes, porque es que hay que explicarle a las personas que nos están viendo que a veces escuchar la música no solamente que el cantante vaya y cante, sino que detrás de eso viene toda una composición. ¿Cómo estamos en el área? Si quieres mencionar a algunos de tus colegas, que realmente siento que nosotros en el área estamos teniendo un boom muy importante, y que es tan importante que estamos sobrepasando a Columbus, estamos yendo más allá de Ohio. ¿Cómo es esto? como te estaba diciendo, yo llevo aquí 21 años. Cuando yo vine a vivir a Cincinnati, ya mi hermano Jaime residía aquí y había puesto una orquesta junto con Víctor Vélez y José Mangual, un grupo de otros compañeros puertorriqueños que habían venido a estudiar su maestría al Conservatorio de Cincinnati. Pero lo que resulta es que el poder tocar, en este caso, era una orquesta de salsa y lo sigue siendo. Ya no, la orquesta tiene como 26 años, son del Caribe, yo toco como piano en esa orquesta. Y a través de los años hemos tenido diferentes trombonistas que fueron sus estudiantes en Miami University. Luego se incorporaron a la orquesta por un tiempo y luego consiguieron trabajo en otros lugares y se fueron. Pero aquí en Cincinnati, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra orquesta a Víctor Vélez, que es un autor y ha participado con otros grupos y tiene hasta un libro que él publicó sobre la historia de la salsa en Cincinnati. También tenemos, por ejemplo, a nuestro bajista es Oscar Salamanca, que es un muchacho colombiano, súper talentoso, y él trae todo un bagaje de música latinoamericana, pero más bien de la música más nativa. Él toca no tan solo la guitarra y el bajo, él toca el charango y las flautas andinas. Y entonces en ese sentido, pues, incorpora también, es un intercambio de conocimientos que tenemos y un intercambio también de colores,
porque a lo mejor estamos tocando esta pieza y él de momento quiere, ay, vamos a hacerlo así, tipo cumbia, este pedacito, y allá va y él cambia el ritmo. Y entonces, pues obviamente hay una riqueza en el proceso que necesariamente se da con personas que no tan solo que les gusta la música, sino que han estudiado la música, porque no es lo mismo sentarse a tocar algo, no, tú tienes que conocer los estilos, tienes que conocer la música, saber leerla para que puedas interpretarla. Y eso pues hace una diferencia muy grande a la hora de uno pues pararse en un escenario y compartir la música con la audiencia. Maravilloso. Sonia, estamos con la maestra Sonia Morales, compositora, intérprete, arreglista, más de 20 años de experiencia. Nos quedamos cortos para poder mostrar su trayectoria. En el 2019 recibió el reconocimiento de la ciudad de Santa Ana, de California, por parte de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos y el Consulado de México por su participación como compositora, intérprete, educadora y la contribución de la misma ciudad de Santa Ana. Era un concierto de maestros latinos. Así que mi reconocimiento, mujer poderosa, músico. ¿Cuál es ese mensaje? Estamos terminando el año, plena Navidad, me imagino que vienen muchas presentaciones, maestra Sonia. ¿Cuál es ese mensaje a esas mujeres que tienen ese gusto por la música, a esos hombres que nos ven a través de nuestro podcast de Latina Cincinnati, que sí se puede? ¿Cuál es ese mensaje para cerrar el podcast? Y de nuevo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, primero que nada, quiero que sepan que, como decía mi mamá, en la vida lo último que se pierde es la esperanza. Y la esperanza es de que nosotros podamos realmente fortalecer nuestra comunidad en Cincinnati, que podamos colaborar los unos con los otros, que abramos nuestros brazos a aquellos que están en necesidad, porque unos llegamos primero, otros después, pero todos tenemos que pasar por el proceso. Y solamente cuando se nos abre una puerta y se nos brinda esa oportunidad, es que podemos florecer. Así que a mí se me dio la oportunidad de poder florecer aquí en Cincinnati y yo les deseo lo mejor del mundo a todos ustedes que están aquí en Cincinnati y especialmente a todos estos jóvenes que vienen subiendo. Yo, como soy maestra, siempre pienso en nuestros niños, en los niños que van creciendo, que ellos puedan entender que toda cultura tiene valor y que se deben de sentir orgullosos si sus padres vinieron de otro lugar y tienen una cultura latina. Mire, usted tiene algo especial que es bien importante, que lo cultivemos, lo compartamos y que se lo enseñemos al mundo. Así que pues, en resumen, mucho amor y que el año nuevo nos traiga muchas bendiciones. Así sea. Feliz Navidad, feliz año nuevo a la maestra Sonia Morales. Y si usted tiene una historia tan apasionante como la de Sonia Morales, si usted se perdió este capítulo de Latina Cincinnati con nuestra invitada estrella de hoy en el área, músico, puede encontrarnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, puede repetirlo, verlo. Me gustaría que si Sonia tiene un canal de YouTube donde podamos ver sus interpretaciones, podamos ver todo el material que ella tiene, también no lo deje saber. Acuérdese que tenemos latinacincinnati@gmail.com. Si usted tiene una historia, nos puede escribir por las redes sociales de Noticias Cincinnati. Sonia, ¿dónde podemos volver a verte? Aparte del podcast. Bueno. Yo recientemente estoy ahora estoy trabajando en una comisión para el May Festival de aquí de Cincinnati. Es una pieza para el coro de niños. Eso se va a estrenar en mayo. Ese es mi próximo proyecto. Pero aparte de eso, pues estoy aquí en la comunidad con Son del Caribe. Y pues soy muy accesible, así que se pueden comunicar conmigo. Tengo una nueva página web en la que pongo mayormente mis cosas de música clásica y mis proyectos.
pero estamos aquí a la hora.